Buenas noches. Profesor, buenas Profesor, noches. buenas noches. Buenas Profesor, muy noches, ¿cómo buenas están? noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, profesor. Vamos a empezar la clase hoy día. Díganme, ¿qué han aprendido la semana pasada? ¿Ah? ¿Qué hicimos la semana? No, ¿qué aprendieron la semana pasada? ¿Ah? Sobre la globalización, profesor, que en el tiempo haya posible que conozcamos nuestro mundo de la interculturalidad. ¿Ya? ¿Qué más aprendieron? ¿Pero qué aprendieron de eso? ¿Cómo ha ido creciendo, profesor, para poder conocernos desde los... En ese tiempo, bueno, yo sé que abarca más 60, los 70. ¿Ya? ¿Qué más aprendieron? Donde los españoles, profesor, al llegar en tiempo, se encargaban de borrar toda la forma que nosotros teníamos. Costumbres, hemos aprendido sus costumbres de ellos, la religión, todo eso. Ujú. Eran superiores hacia nosotros. ¿Y? Señor superior, Los españoles, profesor. ¿los españoles eran superiores a nosotros? Ah, no, los españoles pensaban que nosotros nos veían como superiores, que son los incas superiores a ellos. Me estoy equivocando. Claro.
Claro, eso los llenó de envidia. ¿Mm? Eso los llenó de envidia a ellos. Vamos a ver ahora la diversidad cultural en el Perú, cómo eh, se va manifestando en en el tiempo, porque como vemos, la cultura peruana es diversa y tiene muchas cosas que a veces nosotros no las sabemos valorar, ¿ah? No las sabemos valorar. Por eso es que los españoles, pues, hicieron lo que hicieron, ¿no? Ahí está la diversidad cultural en el Perú. Mario Vargas Llosa, en un elogio de lectura y la ficción en el discurso a recibir el Premio Nobel de Literatura del año 2010, dijo: un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. Y no creo que haya fórmula que lo defina mejor. Si excavamos un poco, descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es un pequeño formato, el, es en pequeño formato el mundo entero. Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque la tiene todas. ¿Ah? Esto es lo que define Borges, Mario Vargas Llosa, el discurso que había dicho también José María Arguedas, cuando él dijo que el Perú era un país muy diverso, no hay país más diverso que el nuestro, dijo. Y también en el libro Todas las Sangres, él hace ver la diversidad que hay en el país. Eh, Patricia Balbuena Palacios, viceministra de Interculturalidad, dijo que el Perú es un país pluricultural y multiétnico. Nuestro potencial cultural se nutre de incontables manifestaciones artísticas, expresiones estéticas, de un rico patrimonio arqueológico, también de conocimientos, saberes, instituciones, tradiciones, historias y memorias de las diferentes culturas, grupos étnicos, pueblos y ciudadanos que compartimos a diario nuestros proyectos de vida y desarrollo. Esta diversidad nos brinda momentos de encuentro que debemos fortalecer para que sean cada vez más auténticos diálogos interculturales. Es en esta conjunción de visiones y prácticas de relaciones respetuosas y mutuos aprendizajes, que podemos vislumbrar el enorme potencial creativo de nuestra sociedad. Por ello entendemos que la diversidad cultural es un capital que refuerza la prosperidad y amplía los sentidos de democracia al vincularlos a los diferentes modos en que la gente imagina el bienestar. En este contexto, inscriben los esfuerzos del Viceministerio de Interculturalidad, que tiene como responsabilidad promover la interculturalidad, fomentar y garantizar los derechos y el desarrollo intercultural de los grupos culturalmente diversos del país. Construir una ciudadanía que reconozca, respete y se enriquezca de interacción de los peruanos con la diversidad cultural. Con este propósito, se pone a disposición de funcionarios, de organizaciones sociales, indígenas y afroperuanas, y de la sociedad en general, el presente folleto
que presenta y hace visible la enorme riqueza de nuestra diversidad cultural, gran desafío para la gestión pública y motivo de celebración de orgullo nacional. Miren qué bonitas palabras lo que escribe Patricia Balbuena. Y esto que el país, no hay país más diverso que el nuestro, dice, no, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrenal y humana. Todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, símbolos utilizados e inspiradores. Eso lo dijo José María Arguedas en su discurso en la Biblioteca Nacional, cuando dijo que no soy un aculturado. Y es que José María Arguedas era un hombre blanco, criollo. Su padre era hacendado, tenía grandes terrenos de cultivo y paraba de viaje. Su mamá había fallecido cuando era niño y su papá se volvió a casar. Pero la señora esta tenía dos hijos, trataba mal a José María Arguedas cuando era niño y lo mandaba a vivir con la peonada. Y ahí aprendió mucho de la cultura andina, de la cultura del hombre marginado. Ahí aprendió a dormir encima de pellejo de carnero. Solamente cuando venía su papá, él entraba a la casa y se sentaba a la mesa. Era cosa rara para él. Y José María Alguedas siguió con ese estigma toda su vida, que no podía estar ni con los blancos, porque había aprendido las costumbres de los indios. Y no podía estar con los indios porque era muy blanco. Imagínense el tremendo problema de personalidad que tenía José María Arguedas, que no lo soportó, no lo soportó. El Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y del mundo, ¿ah? Esta variedad se remota pues a épocas lejanas de nuestras épocas prehispánicas. Tiene que ver con la extensión y la variedad geográfica de nuestro territorio y también con los bagajes de quienes han llegado en diferentes momentos a compartir este suelo con las poblaciones originarias. Primero llegaron los españoles, los africanos en el siglo XVI, los chinos y japoneses en el siglo XIX y tantos contingentes europeas en épocas más recientes. Hemos visto cómo han llegado los venezolanos, que es una cultura diferente a la de Perú, ¿ah? Y esta convivencia no ha sido siempre armoniosa. Hemos vivido las diferencias con dificultad, la mezcla con dudas, las fronteras y las relaciones con otros con sospecha. Pero fue nuestro novelista José María Arguedas quien mejor delineó la imagen alternativa de un país que tolera, respeta y celebra la utopía de la diversidad. Por ello escribió Un país de todas las sangres, donde todos puedan vivir felices todas las patrias. Un libro que les recomiendo que lo lean para que entiendan la interculturalidad que existe en el país.
No sé qué me dicen al respecto. ¿Ah? El libro se llama Interculturalidad, profesor. No, ¿Qué todas libro las, es ese? todas las sangres, Toda la sangre. Así que, sí, todas las sangres. Es un libro muy bonito, que nos hace entender la interculturalidad. El, el periodista Hildebrand, un hombre, hasta el apellido lo tiene extranjero, Joel Blanco, aprendió la interculturalidad del país a través de este libro. Y él dice, pues, ¿no? De que le cambió la visión del Perú, le cambió la visión completamente del Perú. Y peor todavía, podría ser lo mismo o con mayor intensidad si lo leen ustedes, para que realmente comprendan lo que José María Arguedas vivió y lo que José María Arguedas va describiendo del Perú. Ahí se hace ver, pues, que un extranjero viene al Perú y encuentra pedacitos de su patria, de su identidad, de su cultura. Será por eso que en diversas épocas, de esos momentos, cuando los extranjeros vienen acá al Perú, dicen, me he enamorado del Perú, y han echado sus raíces aquí en la patria, ¿no? Entonces, pero eso pues deja de escribir lo que es el Perú en su diversidad, ¿ya? Así que yo les recomiendo, lean ese libro, es un libro de la peruanidad. ¿Mm? La diversidad cultural es un componente esencial del desarrollo humano. Constituye una fuente de identidad, de innovación y creatividad para las personas y es un factor importante en la lucha contra la pobreza. ¿Mm? A veces, cuando hablamos de interculturalidad, siempre pensamos que tenemos que ver a esas culturas de lejitos, de soslayo, o como que no me importa la cultura, solamente vale para desarrollar un poco mi bagaje cultural y saber de qué existen las culturas. ¿Mm? Cuando lo importante es compenetrarse y saber de esas culturas y hacerlas nuestras. ¿Mm? José María Arguedas planteó la posibilidad de repensar nuestra historia, nuestro futuro compartido a partir de nuestras tradiciones, respetando, incentivando la diversidad como un elemento central de todo proyecto de desarrollo nacional. En este sentido, nosotros también decimos, la diversidad cultural es una condición, un medio y un fin del desarrollo. Su reconocimiento debe constituir un activo y no un pasivo
de nuestro esfuerzo por incorporarnos ventajosamente al mundo global. Y a esa meta contribuyen sin duda los pueblos originarios y la población afroperuana, cuyas organizaciones se multiplican y fortalecen, generando cada vez más valor, más intercambio creativo y más visibilidad. Una cosa es cierta, que un país megadiverso es fácil que todos los integrantes del país se puedan identificar. Miren Europa, miren Estados Unidos. Hay países más diversos que el nuestro. Y sin embargo, esos países no ven la diversidad como un obstáculo, sino como un ente facilitador para que haya identidad cultural en un país. Pero el Perú no lo tiene, no lo logra. ¿Será porque los españoles nos han hecho odiar al hombre andino o al hombre amazónico? ¿Será porque no queremos parecernos a ellos? ¿O porque los vemos a ellos muy distantes de cómo somos nosotros? No sé. Y ahí nace la marginación, la discriminación, la exclusión inclusive. Y relegamos a esas personas a un ámbito de cultura diferente. Vamos a ver ahora, entonces, la diversidad cultural en nuestras normas, ¿ya? Porque nosotros sabemos de que hay un marco legal, hay un marco de normas que buscan que el país se integre. Todas las leyes del Perú buscan eso, pero no ha calado todavía en nosotros el identificarnos con esas culturas. Y la diversidad cultural es un bien valorado, promovido y protegido en el mundo entero, considerado como un pilar humano del desarrollo sostenible. Por eso que en el Perú, ¿no? Contamos con un marco legal que se encuentra en constante crecimiento, pero que en primer lugar se inscribe en las normas internacionales. Vamos a ver nosotros cómo las comunidades indígenas, por ejemplo, son bien valoradas y desde las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, ¿ah? Por ejemplo, en la Convención de La Haya, en 1954, se trató de la protección de los bienes culturales de un país. Desde 1954, ¿ah? Más de 70 años. La Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación y la transferencia de propiedades
ilícitas de bienes culturales. Eso fue en 1970. ¿Ya? Y nosotros sabemos que desde 1900 y tantos, bueno, desde 1500, 1600, los bienes culturales del país han sido saqueados. En 1919, como le digo, eh, Hiram Bernal, el descubridor de Machu Picchu, se llevó pues enormes cantidades del patrimonio cultural peruano. ¿Mm? Y actualmente muchos extranjeros se llevan el Perú por pedazos en lo que a cultura se refiere. Por eso hicieron esa convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. ¿Mm? Y eso tiene un documento. Ahora, en 1972 se hizo la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que lo hicieron en 1991. En el 2001 se dio la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. ¿Mm? En el 2023, en el 2003 se hizo la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ahora vemos cómo Bolivia está reclamando por ciertas danzas que dicen que son de ellos. Y no entienden ellos de que entre Bolivia y Perú hay una nación. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? No, profesor. Miren, entre Bolivia y Perú existe la nación Aymara. Los Aymaras de Perú con los Aymaras de Bolivia tienen las mismas raíces, tienen la misma historia, tienen el mismo idioma, tienen la misma cultura. ¿Mm? Sin embargo, entre los dos países se comparten la cultura. Y tanto Bolivia como Perú tienen la misma cultura, sobre todo en Puno. ¿Mm? Y la Convención sobre la Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales en el 2005. ¿Ah? En el 2009 se dio el informe Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. La diversidad cultural se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento interno desde el más alto nivel, por lo que goza de reconocimiento constitucional. Además, en los últimos años hay desarrollos específicos en temas más importantes como lenguajes, lenguas originarias, derechos colectivos, consultas previas, pueblos en aislamiento voluntario y la propia diversidad de enfoques culturales de la gestión del Estado. Como vemos acá, esta lista de normas, de leyes que se han dado a nivel internacional y que de toda manera repercuten en el Perú, pero ni siquiera
basándonos en eso, hacemos algo por comprender la diversidad que hay en el país. Ahora, en el Estado peruano también, en el artículo 2 de la Constitución Política del año 1993, la Constitución que está vigente, en el título 19 dice, a su identidad étnica y cultural, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante intérprete. Los extranjeros tienen ese mismo derecho cuando son citados en cualquier autoridad. Se hace caso de esa norma, esa ley que está escrita en la Constitución. ¿Mm? Yo me acuerdo que estaba del congresista, la señora Marta Hildebrand, una lingüista, ¿no? Una persona muy culta, preparada, con títulos universitarios, maestrías, doctorados en lengua. Era miembro del consejo, ¿cómo es? De la lengua española. Ya. Era miembro de la De la Real Real Academia Academia de la Lengua. de la Lengua Española, ¿sí? Ahí estaba ella, ¿ya? Que ella se creía la persona más autorizada para hablar de cosas de la lengua. Y cuando una señora, la señora Alpasi, una congresista profunda, hablaba en quechua, ella le decía que esto no debería hablar en quechua. Ella tenía que aprender el castellano para hablar con ella, porque ella no podía hablar con una persona que hablaba quechua. Y eso indignó a medio Perú, y medio Perú, pues, estuvo contenta con esas palabras. ¿Eh? En el artículo 17 dice, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Y el analfabetismo es lo que más impera en el país. Las mujeres peruanas son las que tienen mayor cantidad de analfabetas. Profesor, pero eso de quién depende. Yo tengo un concepto bien definido de quién depende que el analfabetismo sea un problema, por decirlo aquí en el Perú, más que todo en las comunidades nativas, en la sierra. ¿Sí? En la ¿Sí? sierra, pero ¿Cuál es tu opinión al respecto? yo creo que el problema es el sistema educativo que tenemos en el país, ¿no? Que es pésimo, porque se debería. Claro, se dice que la educación es gratuita, pero al final de cuentas no es educación No es gratuita, no se gratuito. da la educación gratuita. Debería haber programas. Yo recuerdo que años anteriores en otros gobiernos habían programas de alfabetización. Hoy por hoy ya no se Sí, dan esos programas. claro. Ah, Yo he sido un alfabetizador. Desde alfabetización inicial que lo hizo, creo que Alan García, me parece, o Belaunde, hasta el programa de alfabetización que hizo Fujimori, y que nos pagaba, podía buscar a las personas analfabetas en las comunidades. Acá yo acá trabajaba en Huachipa, para la parte de atrás, ¿ya? Con mi esposa, que también ella juntaba a la gente que no sabía leer ni escribir. Oye, y la sorpresa que me di, gran cantidad de mujeres que no sabían leer ni escribir. ni hacer su firma. No, nada. No, no sabía. Claro, yo recuerdo. Sí, yo ¿Ya? recuerdo que yo era pequeño, ¿no? Y me iba, pues, ¿no? Yo ya estaba en el jardín, supongo, en la escuelita, y iba a ver a las señoras, mayoritariamente eran mujeres que no sabían leer Sí, ni escribir.
no se les enseñaban a firmar las vocales, era bien bonito, pero ahora ya creo que esos programas se han desaparecido. Claro, lo han desaparecido. Y ahí pueden trabajar los estudiantes que estudian educación desde tercero, cuarto ciclo, primer ciclo, segundo ciclo, vayan a cacholear y enséñenle a las personas a leer y escribir. Pero ya no hay Ya profesores, no, programas de cómo ya no, pues, ya. Por eso digo, ¿no? Entonces, el Estado garantiza y una letra muerta, porque el Estado no garantiza nada. Se ha ido todo al tacho. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural. ¿Qué educación bilingüe e intercultural hay en el país? En algunos lugares, quizás, pero los pueblos como estos alejados de las comunidades, de las urbes, de las capitales de departamento, en los poblados, centros poblados, ¿no? Profesor, pero las DRES ahorita solicitan docentes que sean bilingües. Hay institutos de formación todavía donde los alumnos salen Sí, bilingües y las DRES, para adjudicar una plaza te piden como requisito que seas un docente bilingüe en todos los niveles, ¿no? Hay pocos, no hay, es la verdad, pero algunos vienen desde, por ejemplo, Yurimaguas vienen a cubrir lo que son plazas en Moyobamba, Tarapoto, pero son escasos, no vienen, pero no se cubren en su totalidad. ajá. Acá en el instituto hay aguajum, hay anchancas que estudian, se están preparando, pero ellas estudian y aprenden en castellano y cuando van a enseñar, ¿no? Eh, hacen un entrevero y los docentes tienen que ser preparados para educación bilingüe, educación intercultural, ¿ah? Por eso es que ellos aprenden en castellano. eh, Hasta, por ejemplo, yo, docente, les enseño en lengua castellana porque yo no sé las lenguas. Y ustedes, que algunos son provenientes de lenguas originarias, tienen que dejar su lengua muerta, ¿ya? Para poder instruirse en la educación. Entonces, eh, si bien es cierto, ¿no? La ADRE, la UGEL y el Ministerio de Educación, lo que quieran, hace sus esfuerzos, sí, pero todavía falta. ¿Mm? Y Profesor, se, pero mira, disculpe que te corte. Mira, ahora cuando tú vas terminas tu carrera, ¿qué es lo que te piden? Que tienes que tener cursos de inglés. ¿Y por qué no incentivar a que el alumno sepa su lengua originaria, ¿no? O sea, los claro, idiomas propios de claro, nuestro país, ¿no? Pero, o claro. sea, porque para que te vayas a trabajar en el extranjero, nadie te va a contratar si vas de Perú. Nadie, O nadie, sea, nadie. todo funciona al revés, profesor. Entonces, creo que el sistema educativo es el problema de todo eso lo que usted está hablando acá. Claro, y no solamente el sistema educativo, sino es la política educativa. Porque la política educativa, cada gobierno pone su política educativa. ¿Ya? Y, por ejemplo, en los años 70 gobernaba el país eh, Juan Velasco Alvarado. Y este señor decretó que la lengua oficial del Perú era el castellano y el quechua. Y ahí creó el PNUD, el Programa Nacional de las Naciones Unidas, que estaba con el desarrollo de la educación bilingüe en el país. ¿Eh? Hasta incluso las noticias de los periódicos salían en castellano y en quechua. Pero entró Francisco Morales Bermúdez, todo quedó como letra muerta. Esa ley existe todavía, pero ¿quién hace caso? Nada. ¿Mm? Y según las características de cada zona, preserva pues, la diversidad de manifestaciones culturales lingüísticas del país.
y promover la integración nacional. Por ejemplo, ¿por qué no enseñan en la cultura a la cultura? No enseñan. Enseñan una cultura occidental, ¿ya? Si se quiere decir limeña, a todo el país. Cuando todo el país necesita una educación en su cultura, en su lengua. ¿Hay que cambiar eso? Tenemos que cambiarlo. Las leyes internacionales, sobre todo las Naciones Unidas, la OEA, promueve y ha hecho esas convenciones para que los países las asimilen y las den a conocer en su país. Ahora, el artículo 89 de la Constitución también, las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal, pero ¿qué legalidad le va a corresponder a ellos cuando el Estado dispone de su suelo, de sus terrenos, y se los da a empresas extranjeras para que, por ejemplo, en San Martín, la depreden completamente? Y el Estado les da ese terreno, ¿no? Ellos van con su título, con su norma, ¿no? El Estado me lo ha dado, ahora sácame pues. Depredando, matando la biodiversidad del lugar, porque son 2.000 kilómetros, 2.000 hectáreas cuadradas, y se mueren biodiversidad que es endémica. Eso es La lo flora y peor. la fauna. Desaparece la flora y la fauna, ¿no? Pues claro, y es endémica, y lo peor es que es endémica, ¿ah? Que solamente en ese lugar crece. ¿Y a dónde se van esos animales? ¿Ah? Por eso Eso es, es, sí, por eso es que hay muchas pues, especies en peligro de extinción. A veces ya es claro, difícil encontrar por acá, ¿no? sí, Porque sí, por la caza indiscriminada, por la tala, hay muchos factores, ¿no? Que influyen claro. en... Pero es el gobierno, pues, el que tiene que velar esas cosas. Pero, a ver, los habitantes de la selva y de la serranía, ¿ya? Son las olvidadas del Estado. El Estado ellos no cuentan para el Estado, no cuentan para el Estado. Ellos solamente hacen las leyes, protegen y todo para la élite o las personas que más o menos están con el gobierno, están con el Estado, no, pero los pueblos indígenas, los pueblos originarios, ¿eh? Eso es lo que me preocupa y ojalá que eh, los, los peruanos comiencen a tomar conciencia. Dicen que el 28 y 29 va a haber paro nacional. Así ¿Cuál me es han el dicho. tema? ¿Cuál es el tema del paro, profesor? No sé, sacar a Dina Boluarte me han dicho, pero no sé si será verdad, será mentira, hoy día me lo han dicho. No, ¿cómo lo van a sacar si ahorita está queriendo exportar carne de burro? No, profesor, lo que pasa es que los rumores, como usted dice, sobre lo quieren sacar, sí es cierto, porque como trabaja en la policía, ellos están resguardando a la población y que no haya algún desmadre, porque es lo que mayormente acostumbran a hacer. Y sí lo quieren sacar, pero el otro lado es que la Dina Boluarte no la encuentran, está en el Pentagonito. Esa es la diferencia por todo lo que están haciendo y el drama ahorita de las noticias que están entre los jugadores y no escuchan lo que realmente se está ocasionando. O sea, es una pantalla de humo para el pueblo que le gusta tanto La esa publicidad, farándula, el la farándula, fútbol, y lo que está haciendo la presidenta del Congreso, eso no lo toman en cuenta. es que ese es de engañar niños, pues, lo esconden ahí con sus, manejando los programas de televisión, arreglando Profesor, los partidos de fútbol. y qué te parece que ahora vamos a exportar carne de burro a la China? Vamos a morir todos los burros, ahí va la gente, va a empezar a buscar Ahora, pues, burros. Pero mira, desde ahora se come, profesor, la carne de burro y de caballo, sí, porque acá en Lima se sí, está comiendo y es raro que sí, digan que se sí, exporta, Y, así acá y también se tiene hace. sustancias que curan el cáncer, dice, ¿ah? claro. Tiene la Pero carne, mira, en Arequipa
en el año 85, 86, 87, 88, que yo estuve haciendo servicio militar, no, 78, 79, haciendo servicio militar, esto, en las alturas de Arequipa había burros cimarrones, ¿ya? No sé si ahora habrán, pero le decían pavipollo. Oye, qué rica carne, ¿ah? Y ahí los cazábamos a los burros y con dos burros teníamos para la tropa un montón. Y comíamos pues, lonjas, carnesotas. Pero ahora ¿Ah? va a haber un dilema, pues, entre la etnia religiosa, que porque la Biblia dice que no se debe comer los animales de casco, de pezuña cerrada. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser todo un dilema. Ah, no le hacen caso, no le hacen caso. La religión ya está pasando a segundo plano en estas cosas. La cosa es que ganen plata, la cosa es que importen, la cosa es de que ellos se llenen del bolsillo de dinero, ¿no? Y los animalistas, pucho, va a ser todo. Ya me Eh, imagino. Ya. lo que tenemos acá en el Perú es pues toda una cultura eh, religiosa, ¿no? Que ni siquiera es la cultura del Perú, pues, ya, ni siquiera es la cultura del Perú. Yo soy teólogo, ya soy teólogo, pero esto, cada vez pues, me convenzo de que los españoles pues, han traído la religión y han hecho lo que han querido, ¿no? Pero bueno, miren, según la UNESCO, en todo el Perú hay unos 370 millones de indígenas que ocupan el 20% del territorio. Son unos 5.000 culturas diferentes que representan la mayor parte de la diversidad cultural del planeta. Más de 670 pueblos indígenas ya, son de América Latina. El Perú es el tercer país con mayor población indígena, ya, en la región. El primer país es Bolivia y México, ¿ya? Y el Perú es el tercer lugar. Eh, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile mismo, no tiene indígenas. Profesor, pero Bolivia más que todos está identificado por las raíces andinas, ¿no? Y Por no creo que eso, haya pues comunidades nativas así como acá en la selva, ¿no? no, Por ejemplo, andina, acá tenemos, yo puedo diferenciar de una comunidad indígena que dice no tanto gente de la sierra como gente de sí, las pues, selvas y de las claro, comunidades. no se Pero en identifica, Bolivia, ajá, claro. se identifica, se identifica. En Bolivia no, pues en Bolivia no hay selva, pues no, es la región andina, pero ahí están, pues, esas culturas, esos bagajes culturales que tienen ellos, que son los mismos del Perú, los mismos. Hay algunas que serán diferentes, que son pocas seguramente, ¿no? Pero son los mismos que el Perú, las mismas cosas, todo. Sí, y casi comparten las mismas costumbres, la misma tradición Sí, también en lo que son las comidas. sí, Bolivia con la serranía peruana es lo mismo casi, ya no hay sí. diferencia. No, 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 no. Ah. Por eso digo, me llama la atención que he leído, pues, ¿no? Hace 3 días, creo, o 4 días, me parece, que Bolivia está reclamando, pues, por sus danzas, que las hacen en el Perú, pero y Perú pues tiene, desde que yo tengo uso de la razón, ¿no? O que desde que he visto estas danzas, siempre ha sido del Perú, ¿no? Pero Bolivia pues está reclamando que son de ellos. Pero, ¿con qué razón? ¿No? Si comienzan a buscar de ancestros las cosas que son, y son de los dos países, ¿no? Además de que entre los dos países, yo creo que serían el primer país en América Latina y el Perú no el tercero, ¿no? Así que, bueno, pero eso pues lo hace pues el CEPAL, ¿no? La Comisión Latinoamericana, de América Latina, ¿no? En el 2007. Ahora, en el Perú conviven pueblos indígenas con sus respectivas lenguas, tradiciones,
cosmovisiones, costumbres, tienen en común el que establecen una relación espiritual, cultural, política, social, económica con las tierras. Y hemos visto que el hombre andino, el hombre amazónico, son uno con la naturaleza, con el suelo. Ellos son uno con el suelo. Al venir los españoles, les han quitado eso y ellos han visto de que acá en el Perú, al convivir con la naturaleza, con la tierra, con el suelo, se hacían uno solo y vivían en armonía con la naturaleza. Pero el español viene y se pone en contra de eso, él pelea con la naturaleza, se hace dueño de la tierra, que antes no existía acá, un dueño de la tierra, no existía. Todos tenían su tierra, sí, todos tenían su suelo, sí, pero dueños no había nadie. No había nadie. Cuando llegan los españoles, se hacen propietarios de los suelos. Y ahí está, pues, lo que han traído de negativo entre el hombre y la naturaleza. Profesor, pero yo creo que, mira, desde mi punto de vista, bueno, he tenido la oportunidad de conocer la sierra, la costa y la selva, nuestras regiones de nuestro país, pero hay mucha discriminación entre nosotros. Mira, la gente de la selva, discrimina a la gente de la sierra, ¿no? Es totalmente, la gente natural acá, los selváticos, discriminan a la gente de la sierra, bueno, palabras cholos, serranos, hediondos. Mira, yo te cuento una experiencia. Yo fui a Lima en el 2006, 2007, a la casa de unos familiares que no conocía, ¿no? Fui y su esposa de uno de mis primos era de Huancayo. Ya. Entonces la chica estaba embarazada, estaba embarazada la chica, y mi primo me dice, Ítalo, un favor, me dice, ¿puedes ir al mercadito ahí en Santa Anita? Me dice, mi esposo quiere comer ocas. Y yo nunca había conocido ocas, no sabía ni qué eran ocas. Y me fui pues no al mercado, un poco así palteado porque no conocía pues las ocas, no sabía qué era ocas. Entonces le pregunté a la señora que vendía, y le digo, señora, ¿tienes ocas? Y me dijo, si quieres comer ocas, serranito de M, ándate a tu tierra, me dijo. Y yo palteadazo porque no era para mí, pues, ¿no? Entonces, pucha máquina, me sentía avergonzado, vine y le dije a mi primo, ¿no? Y no sé, su señora se sintió mal por lo que le dije, pensé que uno inventó, pero eso me dijeron, ¿no? Y hay mucha discriminación entre nosotros los peruanos, también esa es la realidad. Cuando yo estuve en Iquitos, la, las, las, este, las amazónicas pues nos trataban a nosotros también discriminando, pues, ¿no? Y todavía no, ya, bien feo hablan ustedes, son, me decían. Ya, pero la forma como nos trataban y lo que nos hacían, y era pues bastante notorio, ¿no? Estaban en su sitio, pues, estaban en su sitio. Eh, y los de la sierra también discriminan a los de la selva, los discriminan. Ya, por eso digo, ¿no? La discriminación acá en el Perú es recíproca de todos los sitios, porque un habitante, un poblador de Piura, por ejemplo, ¿no? Imagínate qué hará con un poblador de Tacna o de Puno, ¿no? Son dos extremos y que ellos no tienen nada en común, nada, salvo que son peruanos. ¿Eh? Entonces, eh, eh, este, eh, los procesos pues históricos, por lo que ha pasado, son complejos. Por tanto, debemos considerar que lo indígena, como una entidad activa, en constante redefinición, lo que se relaciona todo, sobre todo con la manera en que de modo autónomo estos países van definiéndose ellos y sus agendas. Actualmente el Perú no cuenta con un instrumento de medición especializado en poblaciones indígenas. Los últimos censos realizados
no incluyen la información sobre la autodescripción étnica de las personas, ¿no? Por esta razón suele estimarse que la cantidad de población indígena en el país, a partir de su habilidad eh, de lengua indígena, porque tú agarras a un peruano y le preguntas, ¿qué etnia eres tú? Y te va a decir mestizo, ¿no? O te va a decir, no, yo soy blanco, ¿no? Los negros, no, yo soy negro, yo soy afroperuano, ya, ¿no? O sea, tenemos pues esas definiciones de las culturas que varían de población en población. Ahí está. Entonces, la población indígena en el país es de casi 4 millones de personas mayores de 5 años. La cifra que constituye es el 16% de la población nacional en este rango de edad. Imagínate que el 16% de la población es bastante grande, ¿no? Y los menores de 5 años, ¿no? Que tranquilamente llega al 20%. La quinta parte de Perú es bastante grande y bastante considerable. Ahora, de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2007, se estima que la población indígena en el país es de casi 4 millones de personas mayores de 5 años de edad, ¿cierto? Cifra que constituye el 6% de la población nacional en este rango de edad, según INEI, ¿ya? En el 2007. De esta cifra, se sabe que más de 3 millones de personas eran quechua hablantes. Más de 400.000 personas tenían como lengua materna el idioma aymara, ¿ya? Y cerca de 68.000 de la cháninca. Por otro lado, más de 174.000 personas en el país hablan otra lengua originaria. Además de la cháninca, están pues las lenguas amazónicas más habladas, ¿no? El aguajún, ¿ya? El chipibo conibo, el machiguenca. O sea, todas esas lenguas cuentan, sin contar todas las familias lingüísticas que abarca todo esto, ¿no? De acuerdo a la encuesta nacional de hogares, el año 2012, se estima que alrededor del 28% de la población nacional se identifica bajo una categoría indígena, ¿ya? Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres. El 26% de la muestra se considera quechua, el 2.6% aymara y el 1.9% como indígena de la Amazonía. De acuerdo a estos datos oficiales, en el Perú se encuentran identificados 52 pueblos con derecho a la consulta previa y 48 de la Amazonía y 4 de la región andina. ¿Mm? O sea, acá nos damos cuenta que la diversidad cultural está en la Amazonía. Profesor, ¿a qué se refiere con consulta previa? No me queda claro. Ah, ya. Cuando hacen la encuesta, hay una consulta previa que se hace a la consulta, ¿ya? A la encuesta. Van unos encuestadores, unas personas que van a tratar con las personas diciendo va a haber un censo y va a haber esta cosa, qué sé yo, ¿no? Y le van a hacer estas preguntas. ¿Y qué se hacen ahí? Esa es una consulta previa, ¿ya? Ahora, eh, sobre las comunidades campesinas y nativas. Según los organismos de la formalización de la propiedad informal, el COFOPRI, existen 6.105 comunidades campesinas y 1.469 comunidades nativas en el país, de COFOPRI. Yo no entiendo,
ojo, que yo no entiendo, ¿qué tiene que ver COFOPRI con estas comunidades? Si ellos son dueños de su tierra, ellos han nacido ahí, ellos se consideran uno con su tierra, pero no. ¿Los quieren formalizar? ¿Ah? No sé. Si bien gran parte de la población indígena vive en comunidades campesinas o nativas, existe también una importante cantidad de poblaciones indígenas que viven en las ciudades, ¿no? Y todavía, estas son las comunidades que las tienen eh, prorrateadas, tienen esto, ¿cómo se llama? Monitoreadas, ¿no? Porque sabemos de que en la selva hay comunidades que nunca han tenido contacto con la civilización. No sé si ustedes conocen de eso. Y quizás en lo que es Iquitos, Yurimaguas, pero profesor, ahorita hay vías de acceso Sí, donde puedes llegar a las comunidades nativas, ¿no? Pero bueno, creo que esa información no creo que sea al 100% corroborada, ¿ah? Porque, como no, le digo, he recorrido la selva y ahora llegas en botes, ya hay sí, carreteras, hay vías de acceso. pero dice que hay hasta 4 comunidades que no han tenido un acercamiento con la civilización, no sé, ¿no? Eh, habrá que investigar porque hasta hay en internet hay videos, hay películas que los han descubierto. A ver, eh, el Viceministerio de Interculturalidad y los pueblos indígenas, ¿ya? En la actualidad vivimos un proceso de fortalecimiento de derechos de los pueblos indígenas que emanan del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como hemos visto, ¿no? Y la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, que también lo hemos visto, ¿ya? Desde el Viceministerio de Interculturalidad se trabaja para que las políticas y servicios públicos sean culturalmente pertinentes y para que sus derechos colectivos sean garantizados. Para ello, se recurre a la herramienta como el enfoque intercultural, el de derechos humanos y la diversidad o diversidad, ¿no? Sobre todo se busca por estos medios recoger y visibilizar el pensamiento, el conocimiento, la cosmovisión, la visión de desarrollo de las comunidades y el poder de transformación concreta del Estado. Eso es lo que hace el Ministerio eh, de Interculturalidad. Ojalá que eh, puedan continuar con esto y que lo hagan pues de una forma más agresiva, porque al estar eh, presentándose en forma timorata, ¿no? Hay veces que estos pueblos también se ponen en su lugar, ¿no? Y como saben que el Estado los censa, los tiene ahí contados, qué sé yo, pero es para sacarle las riquezas que tiene, ¿no? Por ejemplo, los pueblos originarios o los pueblos indígenas que viven en situaciones de aislamiento, ¿ya? Son aquellas que no han sostenido relaciones con los demás integrantes de la sociedad internacional, ¿ya? O que habiéndolos hecho, se han optado por descontinuarlas, como te digo, ¿no? Sí, existen algunos pueblos cuya población está en aislamiento, ¿ya? En el país existen 5
reservas territoriales destinadas a protegerlos, que ocupan ámbitos de la región de Ucayali, Madre de Dios y del Cusco. ¿Ya? En estas reservas habitan poblaciones pertenecientes a los pueblos indígenas y Sonagua, Murunagua, Mashco, Piro, Nanti, Chiquitowa, Omahuaca, Machiguenca y Machiguana, ¿no? Dice que estos pueblos están todavía aislados, están ahí o que han tenido poca intervención con la civilidad, ¿no? Y que están en reservas, que lo tienen aislados, no sé por qué, ¿no? Además de que esos pueblos tienen sus costumbres, su forma de vivir, ¿no? Y que yo creo que no tendrían nada que ver con la civilidad. Profesor, también dicen que la UNESCO, según lo que yo he visto, dice que no se pueden comprender, o sea, la lengua de ellos con la Sí. lengua nuestra, no han podido haber comunicación, y es por ello que a veces eso dificulta, ¿no? Entonces, eso adhieren eso. Entonces, yo creo que en esta circunstancia, pues también es visible, ¿no? Entonces, de repente eso puede ser la circunstancia, profesor. Sí, puede ser, puede ser. Tienen que haber muchos factores, pero sí los tienen identificados, ¿ya? Y sobre todo que tengan en Cayali, en Madre de Dios, en el Cusco, ¿ya? Como dice, ¿no? En Iquitos de repente no, ¿ya? Aunque puede ser que haya, ¿no? Y en lugares que no han penetrado todavía. Porque De repente son caníbales también, por eso no los quieren identificar. puede ser, ¿no? No Puede ser. siempre, no siempre. Yo creo que No, ellos quieren civilizarse, pero la lengua no los hace que se puedan comunicar, entonces también es un factor, ¿no? ujú. No, pero eso del canibalismo, puede ser que sea cierto, ¿ya? Y que cuando van los civilizados, ¿no? Se los comen, pues, ¿no? Ya no regresan. Ya. Así que, eh, bien por ello, porque de esa forma se mantienen intactos, ¿no? Sin un contacto con el mundo, ¿no? Viven su vida, así como cualquier eh, grupo de personas que no quiere saber pues del resto, ¿no? Bien aislados. Bueno, ya sabremos, ya, quizás con el tiempo digan, pues, ¿no? Ya, estos son los pueblos, qué sé yo, pues, ¿no? Ahora, miren, el reconocimiento de pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Ya? En 1920, cuando gobernaba el país don Augusto Bernardino Leguía, ¿ya? Se reconoció la personería jurídica de las comunidades indígenas. ¿Ya? Este reconocimiento era pues, para reconocer, bueno, la personalidad jurídica y que podían hacer valer sus derechos y entablar juicio cuando quisieran conocer, ocupar a sus rivales, ¿no? Las comunidades indígenas también, en 1969, ya, el general Velasco, el 24 de junio de 1969, cambió el Día del Indio por el Día del Campesino, ¿ya? Por eso dice, no, las comunidades indígenas se convierten en comunidades campesinas, porque el 29, no, el 24 de junio de 1969, General Velasco, en el marco de la ley de la reforma agraria, que le devolvía las tierras a los campesinos, ¿no? Les dijo pues que eran campesinos, ya no eran indios, ¿ya? Porque en ese tiempo, hasta ese tiempo, y desde 1920, me imagino que desde más antes, ¿no? Estos hombres
iban a trabajar a las haciendas para los hacendados. Iban a dejar el sudor de su frente, el esfuerzo de su trabajo, se morían, se volvían viejos y se morían y ahí nomás quedaban. Por eso el general Velasco, él dijo unas palabras que a mí me dice muchas cosas y unas palabras que las había sacado también de eh, César Vallejo, ¿no? Que dijo: campesino, tu patrón no comerá más de tu trabajo, ¿no? Ahora, en 1974 ya se reconoce las comunidades nativas, ¿ya? Eso en el marco del gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas, ¿no? Con el general Velasco todavía, ¿ya? Ahora, en 1993, ¿ya? La Constitución señala que el Estado reconoce y protege la pluralidad lingüística y cultural de la nación, ¿no? Y o sea, es deber del Estado entonces proteger las lenguas, ¿no? En 1994 reconoció y ratificó pues el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las comunidades indígenas. La ley 28.736 para la protección de los pueblos indígenas u originarios en situaciones de aislamiento, en situaciones de contacto inicial. Esta es la que le estoy diciendo, ¿ya? El PIAS. Ahora, en 2007, la declaración de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no? En el 2011 se promulga la ley 29.735 que regula el uso, preservación, desarrollo y recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Esta ley promueve, ya, o desarrolla programas para que las lenguas originarias de Perú sean difundidas, ¿no? Y la ley 29.785 es el derecho de la consulta previa de los pueblos indígenas originarios. Ya es una ley que se les pregunte antes de algo que se le vaya a hacer. Porque estos pueblos son celosos, me imagino, ¿no? Que tienen, pues, cierto recelo contra todo tipo de cosas que vayan contra ellos, ¿ya? Y también el reglamento de la consulta previa, ya con la ley número 27.785, ¿no? Que ya está estipulada punto por punto. Ahora, y la población afroperuana, ¿ah? Mira que el afroperuano ha venido acá al Perú, no, no por su propia voluntad, sino que lo han traído como esclavo, qué sé yo, ¿no? Pero esa población ha contribuido significativamente a la construcción de la nación, ¿ah? ¿Ya? Y pese a las dificultades por acceder a espacios de decisión y la poca visibilidad que ha tenido, porque los negros o los afroperuanos siempre han pasado desapercibidos. La historia tú las cuentas
o tú la lees y no te habla nada de estos aportes de estos afroperuanos, ¿ya? O sea, han pasado en una invisibilidad tremenda, ¿ya? Y hoy aporta pues valores, tradiciones y reconocimiento que enriquece nuestra diversidad. Miren ustedes, en la diversidad con las comidas nomás, ¿no? El caucao, la champañita, esas comidas que los africanos han hecho, el anticucho, El la seco de pancita, gato. el El seco seco de, de no, gato. el seco de gato también, claro, ¿ya? O sea, ellos han Mancha pecho, profesor. manchapecho, la sopa seca, pues, claro, ¿ya? La sopa seca, ¿no? Entonces, mira que la sopa seca de Chincha, pues un pueblo eminentemente eh, este, con afrodescendientes por montones, ¿no? En Piura también hay, ¿ya? La música negra, en lo que es cultura, Claro, la música negra, ¿no? claro, ¿no? O sea, la diversidad cultural que ha dejado los afroperuanos es tremenda, pues, ¿no? Y Y esto ha debe, pasado fronteras, ¿ah? ¿ah? Esta Sí, música sí, negra ha pasado sí, fronteras, digo. claro, claro, ¿no? Sí, yo va a pasear por todo el mundo, ¿no? Entonces, debe resaltarse que el Perú no cuenta desde 1940 con censo de población que incluya la variabilidad étnica, lo que no permite identificar con claridad a la población afroperuana. Como les digo, el afroperuano ha sido pues siempre discriminado, ha sido ninguneado, ¿ya? Y ha pasado pues desapercibido en toda la historia de Perú, ¿ya? Pero ya con todos los aportes que han hecho la señora Susana Vaca, por ejemplo, la embajadora de Perú en las Naciones Unidas, ¿no? Una gran profesora, ¿no? Y que ha pues eh, revalorado la cultura afroperuana, ¿no? Será pues en el próximo censo del 2017 que podrá dar con datos demográficos precisos, pero ese censo no se llevó a cabo por la pandemia del 2019 y ya me imagino que el próximo censo pues será el 2027, 28, no sé, pero ya es tiempo de que en los censos se pueda identificar las etnias, ¿no? Y ahí ya habrá, Profesor, pero su origen de la etnia afroamericana es netamente africana o porque claro, ¿sí? mm, es A netamente ellos, a ellos los trajeron en los galeones de África, que los cazaban, ¿ah? Les tiraban ahí una red y ¡pum! Los agarraban ahí, y otros con su pistola, no los mataban, no, ¡pum! Los tenían así, los amenazaban todo y los amarraban y todos los metían al barco, ¿no? Y al barco entraban todos los que podían, ¿ya? Ahí se quedaba el barco 2, 3 días en la playa y se iban a cazar a los negros y otros eran que sus eh, coetáneos, las personas negras también, los vendían, ¿no? Entonces venían acá y los ponían todos en un cuarto, en los galeones, de esto, estaban todos hacinados, y ahí se moría más de la mitad, y a medida que se moría lo tiraban al mar. Entonces cuando llegaban acá los vendían, qué sé yo, ¿no? Y eso fue la venida de estos señores, ¿no? pero ¿Ya? sorprendente, profesor, porque esta etnia afroamericana pues está en todo el mundo, ¿no? Está en todo el planeta. Estados Unidos sí tiene población Claro, afroamericana. por lo mismo que Cuba. claro, por lo mismo que ellos lo han vendido allá en Estados Unidos, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, por eso que se peleaba el norte con el sur, porque el sur pues era esclavista, ¿eh? Y el norte no quería, ¿no? O sea, ahí es tremendo. Ahora Cuba y los países de América, ¿no? Toda América Central, ¿no? El Caribe y Sudamérica han sido pues de negros, ¿no?
no tanto en Chile, por ejemplo, no, en Argentina no, ¿ya? En Bolivia tampoco. Lo que los negros hay pues en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, ¿no? Y de ahí todo el Caribe hasta México, pues para arriba, ¿no? ¿Ya? Profesor, Nelson Mandela también es. No, Ah, Nelson Mandela era sudafricano, ajá, ¿ya? Sudafricano. Él nació en África, vivió en África, pero ahí también, ¿no? Era una gran mayoría de negros y era una minoría nomás de blancos que tenían el control del país, ¿ya? Y era tremendo. Tú no sabes lo que ese señor ha tenido que pasar porque en su juventud, ¿no? Salían los blancos en carro y comenzaban a disparar ahí a las casas de los negros, porque vivían en barrios aparte, ¿no? En chozas, en casas de madera, qué sé yo, y de ahí lo mataban, ¿no? Entonces él agarraba y con un grupo de negros también les tiraban bombas molotov, todas esas cosas, ¿no? Les hacían de barajusto y medio hasta que lo metieron preso, pues. Y ahí se quedó preso varios años, ¿no? Y cuando salió ya estaba viejito, pero fue presidente de, de Sudáfrica, ¿ya? Ahora, el Ministerio de Cultura viene impulsando acciones que contribuyen a visibilizar mejor las condiciones de vida de la población afrodescendiente, ¿ya? En este sentido, promovió el estudio especializado realizado por GRADE y que demuestra que el 33% de la población afroperuana vive en la costa sur, ¿no? ¿Ya? En la costa norte, 37%. En Lima, la región con mayor porcentaje de la población afroperuana sería Ica, ¿no? Seguido de Lima, 29.4%, y Piura, 19.6%. ¿Ya? Estas son las partes donde están. En la sierra, no, pues. En Piura están quemados por eso. No, no, no. Hay afrodescendientes. Ahí está pues la novela de ¿cómo se llama? López Alújar, ¿ya? Que escribió Mandinga. Léenla ustedes ahí para que vean, ¿ah? Un negrazo era, pues, ¿no? Eh, Tremendo, tremendo negro, ¿ya? Que a las blancas, a las señoras las tenía pues encantadas, pues, ¿no? Mandinga era usado como reproductor, creo, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Sí, sí, pero era pues tremendo, ¿ya? Ahora, en este mismo estudio muestra que 57% de los jefes de hogar afroperuanos creen que la discriminación es una causa importante de la pobreza. Y el 43% cree que son tratados peor que los demás peruanos. Esto es evidente que la discriminación es para ellos un problema central de derechos. Por otro lado, el 85% se siente orgulloso de ser afroperuano, ¿ya? Y esto da cuenta de los mecanismos que crean y recrean pues, para valorar su identidad cultural a pesar del contexto desfavorable, ¿ya? Y la relación de la educación, vemos que los jefes del hogar afroperuano han empleado el nivel superior en mayor medida, no 13%, del promedio nacional que es 16%, ¿ya? Y el porcentaje de jóvenes afroperuanos que han accedido al nivel superior es pues 6% del total nacional. Entonces, anótese que en la costa norte, 72%, y en áreas rurales, 25%, existen menor proporción de jóvenes afroperuanos que con acceso a la educación superior, ¿no? Respecto a la salud, el 18% de los jefes del hogar que de 40 años a más en el país sufren hipertensión arterial, lo que demuestra que el afroperuano pues casi siempre se explica como el 71%, ¿no? Será importante frente a estos datos generación de estos estudios especializados que permitan mejor intervención estatal, pues. ¿Mm? Eh, Oye, escucha que ya se acabó, pero el mecanismo de justicia actuales, ¿no? Acá, después, estas son las políticas del afroperuano, el 4 de junio de cada año, ¿no? Ese reconocimiento del Perú a los aportes de la población afroperuana, ¿ya? El 4 de junio es el día de, del afroperuano, ya pasó, así que no podemos decir que lo vamos a celebrar, pero acá ya lo tienen, ¿no? El 4 de junio, ¿ya?
y las políticas nacionales Una de preguntita, gobierno. profesor. ¿Ramón Castilla fue afroamericano? No, Ramón Castilla fue afroamericano. No, no. no. Ramón Castilla fue un militar criollo, ¿ya? Que había ganado la guerra de independencia y que, como todos ellos, creían pues, que ese presidente acababa con su carrera militar, ¿no? Pero él quiso ser presidente la segunda vez contra Rufino Echenique y en ese interín, ya en 1850, él declara pues la libertad de los esclavos negros y de los indios peruanos. Y de los cholos, por ¿Ya? así decirlo, ¿no? Porque en esos tiempos Los se indios decía que peruanos. los... No, Ajá. no, indios. Ya, los indios peruanos que les quita, que ya no tenían que pagar pues, impuestos, ¿no? Porque pagaban de 18 hasta los 50 años, ¿ya? Esto es lo que dicen esto, y después, ¿qué más tengo acá? Nuestra diversidad, ¿no? Ahí tienen para leerlo, ¿ya? Listo, ¿ya? Y los retos y posibilidades de la diversidad cultural, ¿no? Que es una oportunidad que permite establecer relaciones armónicas, ¿ya? Y de respeto entre los peruanos y los pueblos que habitan el país. Permite construir mecanismos y escenarios de valoración donde las diferencias étnico-culturales sean pues ventanas de oportunidad. Todas estas cosas son los que nos van a decir las ventajas que tiene un país que de verdad es diverso culturalmente, diverso lingüísticamente, pero que pueden ser uno solo, ¿ya? Bueno, chicos, eh, la clase de día ha salido bonita. eh, ojalá que ustedes hayan aprendido, pero díganme pues qué han aprendido la semana pasada, entonces yo me quedar contento, pues. Gracias, Se profesor. Buenas olvida, noches. Sí, profesor. se atiende Se muy bien. olvidan los compañeros que hacemos la clase pasada. Listo, chicos, nos vemos entonces, Nos vemos ¿ya? la próxima clase, profesor. Listo. Abríguese bien. Está Nos vemos. lloviznando, por favor, Estoy abríguese. abrigado, Abríguese. estoy abrigado. Me vengo ahorita de la universidad, vengo de la universidad corriendo pues, no, por eso que entré un poquito tarde. Repasen para que no queden callados la próxima clase. Ajá, claro, eso haga, pues, ¿ya? Entonces nos vemos, chao. Bendiciones, profesor. Para ustedes también, chao.